Bien, en esta lección vamos a guardar nuestra escena desde el menú File, Save Scene, sobreescribimos, listo, y también vamos a salvar el proyecto desde el menú File, Save Project. Recordemos que una cosa es salvar nuestra escena o guardar nuestra escena y otra el proyecto. Vamos a ver ahora cómo funcionan los manipuladores. Voy a seleccionar mi cubo, presiono la tecla F para enfocarme a él. Te das cuenta que al seleccionarlo aparece lo que sería la herramienta mover o el gizmo, los manipuladores, estas pequeñas flechitas también conocidas como manipuladores o muchas veces gizmos, ¿ok? Este también es un gizmo. Un gizmo es un objeto gráfico que sale en nuestro escenario para manipular otro objeto. En este caso, este gizmo manipula la cámara y este gizmo manipula nuestro objeto. Si tú al seleccionar un objeto te darás cuenta, por ejemplo, que al seleccionar el objeto no aparecen tus manipuladores para mover el objeto, activa la herramienta mover. ¿Ok? Su acceso directo es la tecla W. De igual forma, si eres usuario de Maya, te darás cuenta que Unity trabaja muy similar a Maya, también en accesos directos o también conocidos como shortcuts. ¿Ok? La W activa la herramienta mover, la E la herramienta rotar y la R la herramienta escalar. Prácticamente la herramienta mover es esta, que su acceso directo es W. Esta es la herramienta rotar y esta la herramienta escalar. ¿Ok? Recordemos, para mover es la tecla W, para rotar la tecla E y para escalar la tecla R. No hay pierde porque obviamente están juntas en el teclado. Vamos a empezar moviendo al cubo, ¿ok? Obviamente lo puedes mover en un solo eje. Como te das cuenta, en la sección Transform está en su origen. Cuando un objeto está en el origen de la grilla es que su posición en X, Y y Z están en 0. Obviamente puedes moverlo en un solo eje, como es Z. Incluso aunque mueva hacia arriba y hacia abajo no se mueve, porque solo lo estoy moviendo, perdón, lo estoy moviendo en Z. Disculpen, me trabé un poco, ¿ok? Control Z para deshacer cambios y lo regresamos a su posición. También te das cuenta que la flecha del eje en el que fue movido la última vez el objeto se torna amarillo. Ahora lo voy a mover en y aunque lo mueva de derecha a izquierda, mi cursor solo se mueve en el eje Y. Control Z para regresarlo a 0, voy a dar un clic y presiono 0. De igual forma puedo moverlo solo en X y es justo lo mismo. ¿Okay? También tenemos tres pequeños planos, ¿ok? Este pequeño plano rojo nos indica que solo estamos moviendo a nuestro cubo en el eje Y y Z. ¿Okay? Esto es para mover a nuestro cubo en dos ejes al mismo tiempo. Obviamente este pequeño cuadro verde solo mueve a nuestro objeto en X y en Z. Y el azul solo lo moverá en X y en Y. Es una forma de mover en dos ejes al mismo tiempo a nuestro objeto. Desde luego nuestro gizmo manipulador de la cámara nos permite pasar a las vistas ortográficas rápidamente, a la vista top, a la vista del centro, de frente, de espaldas y demás. Y es justo lo mismo, podemos mover en dos ejes, ¿okay? Es mucho más claro. Y podemos presionar control Z para regresar su posición. Damos un pequeño clic en el cubo del medio para regresar a la vista perspectiva. Activamos la herramienta rotar o presionamos el acceso directo E y es justo lo mismo. Podemos rotar solo en un eje, ya sea X, Z o Y. Es justo lo mismo. El pequeño círculo exterior gris rota a nuestro objeto de acuerdo a la orientación de la cámara. Es algo similar a Maya. Activamos la herramienta escalar o presionamos el acceso directo R y es justo lo mismo. Te darás cuenta a estas alturas que para escalar a nuestro objeto o hacerlo más grande o más pequeño, proporcionalmente será desde el centro para hacerlo desde los tres ejes. Recordemos que regularmente un objeto tiene su posición, su rotación y su escala. Su escala es el tamaño normal o el tamaño con el que se importa el objeto, por ejemplo un personaje. Posiblemente su escala con el que se ha importado será de 1, pero si está muy pequeño muchas veces hay que escalarlo para hacerlo más grande. En este caso podríamos escalar proporcionalmente al cubo de una escala de 1 que tiene tanto en X, Y y Z.
podemos escalarlo desde el centro para hacerlo proporcionalmente, es decir, en los 3 ejes al mismo tiempo. Obviamente podemos escalarlo solo en un eje, ya sea en Z, o incluso meter el valor directamente, por ejemplo en Y a 5 para alargarlo. ¿Ok? Recuerda que lo puedes hacer desde el panel inspector en la sección Transform Escala, meter directamente el valor, o hacerlo desde el panel escena y escalar conforme se vaya requiriendo el objeto. ¿Ok? Así es como funciona prácticamente las transformaciones, la herramienta mover, rotar y escalar junto con nuestra sección transform del panel inspector para nuestros objetos. Obviamente puedes regresarlo rápidamente a su escala normal o predeterminada de 1. Podemos hacer exactamente lo mismo con la esfera, la podemos alargar lo que sea necesario, ¿okay? Y obviamente lo mismo con el cilindro, lo podemos mover, lo podemos escalar y obviamente lo podemos rotar sin ningún problema conforme se requiera. Y obviamente podemos insertar los valores directamente, por ejemplo rotarlo en Z 45 grados o incluso 90. Podemos meter los valores directamente en el panel inspector. Ok, vamos a detener la lección hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente lección. Ya aprendimos a mover, rotar y escalar objetos.